Buenas noches a los y las que no pude saludar. Les voy a pedir que me acompañen al segundo libro de Reyes. Voy a hablar algo que el Señor estaba trayendo a mi corazón estos días. Y es la historia por ahí conocida, ¿no? De Eliseo y la tsunamita, ¿no? Voy a hacer una introducción breve del contexto histórico, ¿sí? Estamos hablando de un periodo de la historia de Israel en donde el pueblo o el reino sí ya estaba dividido. ¿Sí? Estaba el reino del sur y el reino del norte. En el reino del sur han habido reyes más temerosos de Dios. Por ejemplo, tenemos a Josafat, a Ezequías. En el reino del norte, ¿sí? En general, fueron reyes que eran poco piadosos, ¿sí? Y de hecho, en el tiempo de Eliseo, reinaba Joram, que era el hijo de Acab, y voy a leer el versículo 1 del capítulo 3, que dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria, sí, que era la capital del reino del norte, sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, que era el reino del sur, y reinó 12 años. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, sí, que eran Acab y Jezabel. Sabemos que capítulos anteriores, por ejemplo, está Elías, que es el profeta que precede a Eliseo, y fue un profeta que tenía tremendo poder de Dios, ¿sí? Que era humilde, y sobre todo algo que remarco, que tomo de Elías, era el celo por Jehová, ¿no? Tanto así que cuando y desafía a los 400 profetas de Baal, ¿no? Que trae Acab y Jezabel, porque a raíz de toda la idolatría y de haber dejado a Dios, el Señor ya había avisado que iban a haber sequías, que se iban a cerrar los cielos, al menos que su pueblo se humille y se vuelva, ¿sí? Este es el contexto de esta historia de Eliseo y la tsunamita. Y ahora sí vamos a ir a la historia. La tsunamita, ni siquiera tenemos el nombre de esta mujer, era algo que me llamaba la atención, ¿no? Pero sí sabemos que era de Sunem, que está ubicada bien al norte, del reino del norte, en el valle de Jezreel. Después pueden buscar en el mapa de su Biblia, pero estaba ubicada, vamos a decir, al noreste, ¿sí? Y era una ciudad importante, Sunem, que también en algún momento fue Sulem, por eso está la tsunamita y la tsunamita, ¿sí? Son dos formas de llamar. La sulamita es la que aparece, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, pero era el mismo lugar de la tsunamita, ¿sí? Y voy a empezar a leer la historia, ¿sí? Eliseo, como decía, lo sucede a Elías, ¿sí? Le había pedido una doble porción de su espíritu, y Elías, cuando va pasando, le tira el manto, y Eliseo entiende que había sido llamado por Dios, y comienza esta obra, ¿no? Y dice el versículo 8 del capítulo 4 del segundo libro de Reyes, el título es: Eliseo resucita al hijo de la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios.
yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede con él. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que hagas por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces dijo entonces, llámala. Y él la llamó y se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. Bueno, la historia la voy a terminar, pero por ahora voy a cortar ahí, ¿sí? Y quiero volver a los primeros versículos, ¿sí? Al versículo 8 y 9, que dice que había, mientras pasaba Eliseo por Sunem, ¿sí? Él solía estar en Carmelo, que está ahí a unos kilómetros, también al sureste, vamos a decir, de esta ciudad. Y entonces, como que era un camino tradicional que solía hacer Eliseo, ¿no? Entonces, cuando Eliseo pasaba por ahí, dice que esta mujer le invitaba insistentemente, ¿no?, a que comiese con ellos. Y en eso que él se queda a comer, esta mujer dice, reconoce, ¿no?, la presencia de Dios en Eliseo y le dice a su marido que le hagan un aposento para que él, cuando pase, se quede ahí. Y por ahí, no sé, puede parecer como demasiado exagerado, ¿no? Pero en este tiempo, sí, en el Antiguo Pacto, no todas las personas o los israelitas, por ejemplo, tenían al Espíritu Santo y la presencia de Dios como hoy nosotros la podemos tener, ¿no? Con la obra del Señor Jesús. Sabemos que el velo se rasgó y hoy todos los que creemos en Dios y somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, ¿no? Que vino a morar y a habitar dentro nuestro. Pero en este tiempo no. El Espíritu se derramaba sobre personas que eran destinadas a hacer cosas específicas, ¿no? Y esta mujer sensible, yo anotaba a la presencia de Dios. Voy a abrir también mi bosquejo. Dice que quería que Eliseo se quede en su casa y le dice a su marido, yo te ruego, ¿no?, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, que preparen un lugar para que Eliseo se quede. Y voy a remarcar algunas observaciones que tomaba de esta mujer, que era humilde, ¿sí?, temerosa de Dios. La Biblia remarca que era una mujer importante, ¿no? Seguramente en el lugar en donde ella estaba, y por lo que dice más adelante, que había segadores, ¿no?, que tenía criados, era una mujer con dinero, ¿no? De una posición importante en la que cualquier otra persona podría pensar que está por encima de los demás por lo que tiene. Y también lo traía a la actualidad, en donde somos, según el sistema del mundo, lo que tenemos, ¿no? Somos lo que podemos adquirir, somos los seguidores que tenemos. Miraba un programa como para distraer un rato,
un stream de un programa de Gran Hermano y una de las ex participantes le decía a una chica que había salido hace poco, le dice, no, sí, vamos a abrir tu Instagram y así te empiezan a seguir. Entonces, cada persona que te siga, yo la voy a mencionar en el stream y así animaba a que esta chica tenga más seguidores. Y lo pensaba y así es como piensa el sistema del mundo y que tenemos que procurar que estas cosas no entren en la iglesia, ¿no? Que lo que importa no es lo que los demás vean de nosotros, sino lo que vea Dios, ¿no? Por eso notaba que esta mujer ni siquiera tenemos el nombre, ¿no? Dice una mujer que vivía en Sunem, la sunamita, pero yo notaba que seguramente Dios sí conocía el nombre de esta mujer, ¿no? Y seguramente era una mujer que tenía intimidad con Dios y que el Señor también por esto le concedió ese deseo de tener un hijo, porque eso también, para este momento de la historia, al no tener un hijo para una mujer era una afrenta, ¿sí? Porque esa familia, ¿sí? Ese matrimonio quedaba sin descendencia. Pero sin embargo, esta mujer no tenía reproches para con Dios. Seguramente en su intimidad oraba a Dios y le pedía tener un hijo, pero también acató la voluntad de Dios por amor y el Señor, cuando Él quiso, le concedió este deseo, ¿no? Y esta bendición de tener un hijo. Entonces, era una mujer sobria, ¿sí? Porque también vemos acá, por ejemplo, que Eliseo no habla directamente con ella, ¿no? Ella era una mujer que tenía a su marido, él era un profeta, ¿sí? Había sido apartado por Dios para una tarea que era llevar un mensaje al pueblo y él, vamos a ver al final, que ella le habla directamente, pero hasta ahora en el relato el que intercede entre Eliseo y la sunamita es Giesi, el criado de Eliseo, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que dice el versículo 12, entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando vino ella delante de él, dijo él a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita, ¿no? No le habla Eliseo directamente. Y acá notaba de estas dos personas, ¿no? De estos dos personajes, tanto de Eliseo como de la sunamita, esta actitud de sobriedad y de temor, de no también relacionarnos con los otros de forma en que a Dios le desagrade, ¿no? Les voy a pedir que me acompañen a Romanos 12:3. Bueno, no dije nunca, el título era Ven a habitar, después había como un punto que era una habitación para Dios y en este punto estaban las observaciones de esta mujer, ¿no? De cómo era la sunamita. Romanos 12:3, con respecto a la humildad de esta mujer, ¿no? De que decía de que más allá de la posición social que tenía, de la plata que tenía, ¿no? Ella era humilde, ¿sí? Humilde no quiere decir que uno cree que es pobrecito, que tiene una mirada de conmiseración, sino dice el diccionario, humildad, virtud que consiste en el conocimiento de las propias debilidades y limitaciones y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Y la Biblia también dice, ahora vamos a leer en Romanos 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Y vemos, o yo veía en esta mujer la humildad que tenía, ¿no? Vamos a volver al relato del segundo libro de Reyes, capítulo 4, y a seguir con la historia. Entonces esta mujer era humilde, ¿sí? Y dice que le preparó este lugar a Eliseo para que él se quede ahí, ¿sí? Eliseo era un portavoz de Dios, ¿sí? Llevaba un mensaje de Dios y llevaba la presencia de Dios, ¿no? Es más, Eliseo y Elías cada vez que tenían que hablar frente a un rey, por ejemplo, reconocían que se encontraban en la presencia de Dios, ¿no? En presencia de Jehová estoy, decían, por ejemplo. Ellos reconocían la omnipresencia de Dios, ¿sí? Y vamos a ir también a Isaías 57, porque en esto de preparar un lugar para el Señor, yo pensaba, pero bueno, tenemos el Espíritu Santo, como que parece un mensaje que no es para una iglesia madura, ¿no? Pero, sin embargo, el Señor me recordaba esto y sobre todo esto de no perder, ¿no? O de no desviar la mirada de que lo que somos, lo que tenemos es por la gracia de Dios, no por un esfuerzo, más allá de que hay un esfuerzo en la gracia. Yo no quiero decir que no hay que hacer nada, porque todo es por gracia, pero ese esfuerzo, aunque hacemos, es en la gracia, ¿no? En la gracia de Dios. Y esto es ser humilde, ¿no? Estamos reconociendo nuestras debilidades y nuestras limitaciones y actuamos de acuerdo a ese conocimiento. Isaías 57, 15 dice, voy a leer desde el versículo 14, uno anterior, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y mientras pensaba en esto, que el Señor me recordaba y me hablaba de la tsunamita y de preparar un lugar para el Señor, para que Él venga a habitar, el Señor me recordaba este versículo, ¿no? Dice que Él habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Vamos a volver a Reyes. Otra característica de esta mujer era la integridad, ¿no? Era la misma en donde ella se encontraba, no tenía no actuaba de una forma en un lugar y se iba adaptando o mostraba distintas caras, distintas facetas, ¿no? Pero sobre todo de la humildad, la sobriedad, la integridad, el temor de Dios, que principalmente es esto, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y la sabiduría es la que nos muestra en cómo debemos actuar, ¿no? Que no es lo mismo que ser inteligente. Puedo ser inteligente y no ser sabio, ¿no? Pero esta mujer era temerosa de Dios, humilde, sobria, íntegra. Y voy a seguir leyendo en la historia desde el versículo 14. Entonces le dice Eliseo, ¿qué pues haremos por ella? Me salté un versículo que era el 13. Dice el versículo 13, dijo a Giezi, Eliseo, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo.
¿no? Ella no se, como decía, no pensaba que era superior a los demás por tener una posición distinguida, se podría decir, en la sociedad, por tener plata, sino que ella estaba tranquila y cómoda en medio de su pueblo, ¿no? Seguramente amaba a su pueblo y vemos que no hay una intención detrás de lo que hacía, sino que era con sinceridad de corazón, ¿no? No dijo, voy a ver si Eliseo me bendice y me concede un hijo, sino que ella lo hizo por amor a Dios, primeramente, y por servicio, ¿no? Con esto les voy a pedir que me acompañen a Filipenses 2. Filipenses 2, ahí ya, versículo 3. Dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 1, perdón, pero no me gusta mucho leer los versículos así colgados. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y remarco el versículo 3, ¿sí? Que dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es algo que el Señor me remarcaba, ¿no? Mientras leía esta historia y esta mujer que a pesar de su posición, de muchas cosas que mencioné, no tenía un concepto de sí erróneo, sino que pensaba de sí con cordura, ¿no? Como dice Romanos 12, versículo 3 creo que era. Ay, perdón. Entonces, voy a seguir con la lectura. Yo habito en medio de mi pueblo y el versículo 15, vamos a ir, dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo, y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Antes de continuar con esta parte, iba a ir a Juan, porque en este punto de preparar un lugar para el Señor, el Señor me hacía recordar una promesa preciosa que tenemos en su palabra. Capítulo 14, versículo, vamos a leer desde el 17, ¿sí? Y el culto comenzaba con que amemos al Señor, ¿no? Y en eso transcurrió. Y esta mujer mostraba su amor a Dios, amando, ¿sí? A su prójimo y sirviendo, ¿no? No era un amor de palabras, sino que era un amor en las acciones, ¿no? Como también podría decir el apóstol Juan en su primera carta. Pero acá en Juan capítulo 14, el Señor Jesús nos dice en el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros, ¿sí? El Señor Jesús estaba ahí con ellos, dice, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Voy a avanzar un poquito más hasta el versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pero el Señor me recordaba esto, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor, Dios omnipotente, creador de todas las cosas, el Redentor, ¿no? Jesús, quiere morar y mora, ¿no? En nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Y a veces puede que pase que en el trono de nuestro corazón reina el yo, o que el Señor está como en un rincón, pero Él quiere llenarlo todo. Que nuestra casa, nuestro corazón, ¿no? Se llene de su presencia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Este es un mensaje que no lo voy a leer todo, pero es un mensaje a una iglesia que creía que por lo que tenía, ¿sí? Ya no le hacía falta nada, ¿no? Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor la está reprendiendo, ¿no? Y le dice, ¿y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Dice, estoy leyendo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. El versículo 18 dice, por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y el versículo 20 tan conocido, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y recordaba esto, ¿no? También cuando el Señor me hablaba de esta mujer tan solícita, tan sensible a la presencia de Dios, amaba al Señor, ¿no? Y amaba su presencia y reconocía al profeta Eliseo que venía, que era un varón santo de Dios, ¿no? La contrastaba por ahí con personas de la época, por ejemplo, los reyes que no querían escuchar la palabra de Dios, ¿no? Es más, buscaban profetas conforme a su conveniencia, ¿no? Que le digan lo que ellos querían escuchar. Pero esta mujer dice que le invitaba insistentemente, ¿no? Que comiese. Ella tenía hambre de Dios, quería estar con el Señor que estaba en Eliseo, ¿no? A través del Espíritu Santo, ¿no? Voy a terminar con la historia. Dice el versículo 17, perdón, voy a ir al 18. Y el niño creció, ¿sí? Ella ya había concebido, conforme a la palabra del profeta, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios.
y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: paz, ¿no? Yo notaba la actitud de esta mujer, ¿no? Tremendo, porque de la nada, ¿no? Muere el hijo. Algunos dicen que, algunos estudios, que pudo haber sido una insolación, ¿no? Estaba en el rayo del sol, quizás una inflamación cerebral, ¿no? Y después de un tiempo que esta mujer lo tuvo en sus rodillas, ¿no? Murió, y ella va y lo deja en la cama de Eliseo, ¿no? Donde él se solía quedar. Dice que cierra la puerta y se va. Y su marido le pregunta: ¿pero a dónde vas? ¿Para qué vas a verle? Y ella le responde: paz, ¿no? Palabras justas también, como predicaba Nico el domingo, ¿no? Cuidaba su lengua, no dijo cosas de más, no reprochó a Dios, no dijo insultos ni cosas que no convienen a un hijo de Dios, sino que palabras justas. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y le dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Tenía un trayecto, ¿no? Porque no es como ahora que tenemos un auto y podemos hacer kilómetros quizás en poco tiempo, ¿no? Sino que iba en el burro, en el asna, y tenía un trayecto hasta el monte, hasta Carmelo, donde estaba Eliseo. Tampoco había un WhatsApp, no había nada, ¿no? Era ir en presencia, en persona, y hablar con el profeta. En medio de esta situación, ¿no? Donde yo no me puedo imaginar, porque no soy madre, pero sí puedo pensar que debe ser lo peor que le puede pasar a una madre, ¿no? Perder un hijo. Y en medio de esta situación desgarradora, esta mujer va y busca al profeta. Sigo leyendo el versículo 25. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, le dijo a su criado Giesi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien, le dijo a Giesi, ¿no? ¿Cómo? Yo pensaba en medio de la situación, ¿no? Giesi le pregunta cómo le iba a ella, a su marido, a su hijo, y ella le dice: bien. Y sigo leyendo. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, dice, se asió de sus pies. Es como que se tiró a sus pies. Esta es la primera acción que vemos de esta mujer directa para con Eliseo, ¿no? Pero no era una acción en donde ella estaba, era una acción de humildad, ¿sí? Y de autohumillación, dicen algunos comentarios, ¿no? Que era una forma de suplicar, ¿no? Estaba ante una situación en donde ella no podía hacer nada, y en forma de humillación y de súplica se hace de los pies de Eliseo, ¿no? Y Giesi le dice: ¿la reprendo? Vamos a seguir leyendo versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, se asió a sus pies y se acercó Giesi para quitarla, ¿no? Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo, hijo, a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare,
no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus lomos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró el calor. Tremendo, ¿no? Todo lo que hizo Eliseo. Me imagino también Eliseo, cómo habrá estado en ese momento, ¿no? Era un hombre de Dios, un siervo que tenía empatía, ¿no? Que se podía poner en el lugar de esta mujer y buscó la forma, ¿sí? Buscó al Señor para que resucitara este hijo de la promesa, porque ella, como le dice, ¿no? Nunca le pidió un hijo y tiene el hijo y ahora se le muere y lo que hace primeramente, sabía que lo único y todo lo que podía hacer era buscar al Señor, no ir al profeta. Voy a ir al versículo 36. El versículo 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó. Y entrando ella le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies nuevamente, ¿no? Y se inclinó a tierra en signo de adoración, ¿no? Y no al profeta, sino a Dios, ¿no? Se humilló. Creo que no leí el versículo. Para ir cerrando, vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 6. En toda la forma de actuar de esta mujer, yo notaba la humildad y reconocer la soberanía de Dios, ¿no? Y aceptar la voluntad de Dios. Era una mujer en donde no encontraba, quizás tenía en su corazón soberbia, orgullo, porque es algo que todos lo tenemos, ¿no? Pero seguramente que buscaba a Dios y rendía su corazón cada día y rogaba para que el Señor, Dios, gobierne en su vida, ¿no? Santiago capítulo 4, versículo 6, dice, en realidad el versículo 5 es una pregunta, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y para cerrar, pensaba en esto, ¿no? Que podamos tener esta actitud que tuvo esta mujer de humildad, de que el Señor sea el que habite, que llene cada rincón de nuestro corazón y el que nos gobierne, ¿no? Y que podamos tener esta actitud, ¿no? De tener sobriedad, de las palabras justas y necesarias, ¿no? No hablar de más, como por ahí a veces puede pasar, ¿no?
en tiempos también en donde parece que escuchaba a alguien decir que a veces la queja libera endorfinas, ¿no? Y estamos ante situaciones complicadas y dice este muchacho, nos quejamos y parece que nos sentimos mejor en el momento, pero el Señor quiere que tengamos una actitud sobria, humilde y que tengamos las palabras correctas, ¿no? Amén.